Ya sea por trabajo, por diversión, por algún trámite, un café o simplemente por una caminata de fin de semana con destino a Chapultepec, la mayoría de los capitalinos hemos transitado la avenida Paseo de la Reforma, en la que se puede disfrutar de sus árboles, sus edificios y por supuesto de sus glorietas. En total son 10 las glorietas que conforman este Paseo de la Emperatriz, como le fue nombrado en tiempos del emperador Maximiliano de Habsburgo, en honor a su esposa Carlota. Entre las glorietas más conocidas está la glorieta de Cuitláhuac, la glorieta del Caballito, la de Cristóbal Colón, de Cuauhtémoc, la glorieta de La Palma y la Diana Cazadora. Pero hay una en particular que es visitada y fotografiada a diario. Así es, la glorieta del Ángel de la Independencia recibe a amigos, familias enteras, enamorados, personas más solitarias que disfrutan de leer un buen libro en los escalones de este monumento y hasta quinceañeras y recién casados, que eligen este emblemático lugar como escenario de la foto del recuerdo. ¿Pero sabemos cuándo y cómo surgió la idea de este monumento? ¿Qué significa? ¿Sabemos cuáles son sus características o si acaso es el monumento original? Pues bien, en 1843, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna convocó junto con la Academia de San Carlos a un concurso en el que se seleccionaría un proyecto para hacer un monumento a la independencia de México. En el centro de la ciudad, pero su construcción fue abandonada por un asunto de fondos. 43 años después, en 1886, se convocó a un segundo concurso para construir de nuevo un monumento a la independencia. Ahora sería en una de las glorietas del Paseo de la Reforma. El autor del proyecto fue el famoso arquitecto Antonio Rivas Mercado. La dirección de la obra estuvo a cargo de Roberto Gayol y fue el artista italiano Enrique Alciati quien realizó las esculturas. Así, después de varios meses de cimentación, el 2 de enero de 1902 se colocó la primera piedra de un monumento que hasta el día de hoy es uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Finalmente, fue inaugurada en el centenario de la Independencia de México por el entonces presidente Porfirio Díaz el 16 de septiembre de 1910. Pero, ¿qué tiene que ver un ángel dorado con la independencia de México? Pues bien, este ángel representa la victoria alada. Un ángel con las alas abiertas a punto de emprender el vuelo, que en la mano derecha sostiene un laurel, símbolo con el que se premia a los ganadores, y en la mano izquierda una cadena de 3 eslabones que significan el fin de los 3 siglos de virreinato. El material con el que está construida esta escultura es bronce y está revestida por hoja de pan de oro. La altura original del monumento era de 90 metros con 16 centímetros, pero debido al continuo hundimiento de la tierra alrededor del sistema de pilotes que la sostienen, de tener solo 9 escalones, ahora sobresalen más de 3 metros, por lo que la altura actual es de 94 metros con 66 centímetros. En la parte superior del pedestal se encuentra un grupo de esculturas que se llama Apoteosis del Padre de la Patria. 2 figuras son simbólicas. Una es la musa de la historia y otra la patria. La tercera figura es el cura Miguel Hidalgo, que se encuentra parado levantando una bandera mexicana. El pedestal, que tiene base cuadrada, tiene en los extremos 4 estatuas que corresponden a José María Morelos, Francisco Javier Mina, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. En la fachada está una placa de mármol que dice «La nación a los héroes de la independencia». En el descanso del primer cuerpo de dicho pedestal se encuentra una escultura de un león que es conducido por un niño, que simboliza la fuerza y la inteligencia. En los extremos hay 4 pedestales, donde se sienta la paz, la guerra, la justicia y la ley. Y bajo estos personajes están los nombres de las 24 personas que hicieron posible la independencia. Pero para poder ver todos los detalles que conforman este gran monumento, no basta con admirarlo desde lejos. Hay que meternos a sus entrañas, y es que no solo es un ícono del arte en nuestra ciudad, sino también un mausoleo en el que yacen los restos de algunos héroes independentistas, como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario. Por esto, es que si quieres conocer bien este sitio, puedes asistir a recorridos guiados los fines de semana para subir al mirador y visitar el mausoleo que alberga este lugar. Así que sin importar en qué parte de la ciudad vivas, de qué parte de la República Mexicana o de qué parte del mundo vengas, el Ángel de la Independencia es un emblema de la ciudad que vale la pena disfrutar. Y sin duda, el Ángel de la Independencia es algo que nos une, no solo como una representación de los mexicanos, nos une también para festejar nuestras victorias.